Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas en otra ocasión más al canal. Esta vez, lamentablemente, cerrando, al menos por ahora, esta serie de vídeos sobre el presente y la historia de la edición del marxismo en habla castellana y, al menos por ahora, en España. Creo que ha sido una serie muy interesante, que hemos contado con perspectivas muy diferentes y con experiencias también muy dispares, que nos dan una buena muestra de lo que es y de lo que ha sido la edición de las obras marxistas y más en general de pensamiento crítico en España y de lo que son a día de hoy. Creo que más adelante sería interesante retomar este tipo de proyectos, ya me diréis qué os parece. Como siempre, tengo muy en cuenta lo que me decís tanto en los comentarios como interpelándome por diferentes redes sociales. Como digo, os tengo muy en cuenta, recojo todas vuestras opiniones y muchas veces trato de plasmarlas en contenidos, aunque no siempre pueda responderos porque la verdad que entre el trabajo y demás estoy normalmente hasta arriba. Y como digo, tal vez más adelante, si recibo ese tipo de comentarios, seguramente retome proyectos similares a este, sea con otras editoriales, sea por ejemplo con revistas que se interesen por el pensamiento marxista. Esa es otra de las cosas que tengo pendientes y que me gustaría hacer en un futuro no muy lejano. Pero bueno, más allá de la introducción, hoy entra en el canal la editorial Irrecuperables, una editorial más pequeña que las que hemos tenido hasta ahora, pero también mucho más recientes. Eso sí, que tiene una proyección, a mi juicio, muy interesante. Tengo que aclarar, antes de dar paso a la entrevista, que Javi, el entrevistado, nos ha solicitado no mostrar su rostro en la entrevista. Primero, para guardar su confidencialidad y segundo, por una cuestión, digamos, más política, mostrando que se trata de la editorial Irrecuperables, en este caso, de un proyecto colectivo de varias personas y en el que ninguno pone el rostro directamente. Sin embargo, estoy seguro de que visitando diferentes ferias del libro, diferentes eventos, podréis contactar directamente y ponerle cara tanto a Javi como al resto de compañeros del proyecto. Mostraré en todo caso en el vídeo, como siempre, las cubiertas de los libros que vayamos hablando y algunas fotos que puedan ser interesantes para vosotros. Sin nada más que agregar, os dejo con la entrevista. Bueno, bienvenido Javi, me tenía muchas ganas de teneros. Sois una editorial más pequeña que otras con las que hemos contado hasta ahora, también más reciente, pero que seguro que tenéis mucho que aportar y también que no se diga que me apetecía dar cabida a estas editoriales. Por cierto, comentar que invité a varias otras editoriales más pequeñitas también, más humildes, para que participaran en esta serie, pero vosotros fuisteis la única que os pareció una idea oportuna y por eso, bueno, no solo darte la bienvenida, sino agradecerte que aceptara la invitación. Bueno, pues nada, hola a todos y a todas y muchas gracias, Jesús, a ti por la invitación en esta idea tan interesante que has tenido de reunir a editoriales críticas, ¿no?, que trabajan en el marxismo y, bueno, ya digo, especialmente por pensar en nosotros. No, bueno, pues como decía, gracias a vosotros y de verdad que me alegro de contar con vosotros. Ahora también contaré cómo os descubrí y demás, pero antes de eso me gustaría que nos comentaras quién eres y qué papel juegas en la editorial Irrecuperables, que entiendo que es por la que estás aquí, pero sé que también colaboras en otras editoriales. No sé si nos quieres contar un poco acerca de eso. Sí, soy Javi, por mencionarlo así primero. Sí, estoy principalmente en Irrecuperables, pero también tenemos un proyecto de editorial en Extremadura, que es una tierra en la que se ha trabajado muy poco, casi diría el libro crítico en general, ¿no? Y bueno, tenemos un proyecto editorial también que se llama Jarramplas, y bueno, pues ahí venimos publicando casi al mismo tiempo que Irrecuperables, es un poco más reciente, tiene un par de años, pues bueno, un libro crítico sobre la historia reciente de Extremadura, que bueno, ya digo, que es una tierra que al igual que Andalucía, pues está muy huérfana de un relato político y de cierto, digamos también en el mundo editorial, de cierto trabajo, porque bueno, al igual que a lo mejor en Andalucía, pues es un territorio en el que una tierra que se ha más machacado políticamente y que en cierto sentido está huérfana de historia, pese a que bueno, ha tenido muchos movimientos populares y proyectos muy interesantes. Y bueno, también en algunas otras editoriales a nivel de amigos y compañeros, ¿no?, que también que trabajan o están en otras editoriales, pero bueno, eso ya también es un tema más secundario que sería para otro día.
respecto a lo que me decías, que no te he contestado, perdona, Jesús. Nada, en Irrecuperables, digamos que el papel que tenemos las personas que lo integramos, que digamos somos 3, aunque principalmente ahora estamos solo 2, digamos que es compartido. Entonces digamos que nos tocan las mismas tareas a ambos. Como pasan muchos proyectos pequeñitos, en muchas editoriales, que son, digamos, proyectos de 2 o 3 personas, pues nada, digamos que nos toca a todos los integrantes ponernos al día de desde los aspectos más técnicos de preparación del libro a, por supuesto, las correcciones, preparación de los libros, elección de los temas, a, bueno, pues todo lo que tiene que ver con comunicación, con preparación de eventos, presentaciones o jornadas. Y en ese sentido, pues estamos, se puede decir que todos pringados por igual, estamos todos en las mismas tareas. Claro, entiendo que el hecho de eso, ser pocos y demás, te llevará, bueno, por mirarlo por el lado bueno, a conocer muchas aristas del mundo editorial, ¿no? No solo la difusión, o no solo la maquetación, no solo la edición, traducción o contacto con traductores o lo que sea, sino un poco todo a la vez, ¿no? Sí, así es. Además, bueno, muy poco a poco, pero digamos que nos ha tocado ponernos las pilas en todo, porque empezamos con el proyecto sin tener experiencia previa en el mundo editorial. Nosotros, bueno, yo en concreto acabo de terminar la carrera y el otro compañero de la editorial, ya digo, somos 3, pues también, y nos vimos un poco en eso, que de empezar un proyecto como Irrecuperables, que al principio era medio en serio, medio en broma, ¿no? Y sin embargo, pues 3 años y medio después, pues ahí estamos y nos tocó eso, aprender todo. Por suerte contábamos con otro compañero que sí que tenía ya experiencia en la edición del libro, bueno, que nos sacaba, digamos, bastante ventaja y eso pues fue clave. Y pues poco a poco nos fuimos metiendo ya no solo en leer y querer publicar ciertas cosas, que fue el motivo de ponernos, de lanzarnos, ¿no? A crear el colectivo, ¿no? Porque nos vemos en gran medida como un colectivo antes que como una editorial con grandes palabras y, o sea, con grandes, ¿no? Es verdad que inicialmente estábamos los 3 en un colectivo político, ¿no? En el que participábamos, que es donde surgió, digamos, un poco la idea y donde nos conocimos y tal. Y pues un poco eso, queríamos mantener, digamos, esa identidad colectiva, de vernos más allá de, bueno, de que del hecho de sacar libros, pues queríamos aportar eso, debates, organizar eventos y que, digamos, Irrecuperables fuera todo eso, que diera cabida a todo eso más allá de la función principal, que evidentemente pues es sacar textos y publicar libros y que se muevan y demás. Vale, perfecto. Te quería, sería para continuar, que nos contaras un poco qué os llevó a lanzar la editorial. Veníamos hablando antes que estamos en un mercado editorial que es amplio, que hay muchos proyectos pequeños, que surgen muchas editoriales, pero también cierran muchas editoriales, pasa como con las librerías, es complicado mantener proyectos así, además centrados en el pensamiento crítico, que cuesta mantenerlos. Y bueno, os habéis lanzado a la aventura, veremos qué pasa de aquí a un largo plazo. Yo ojalá que os vaya estupendamente. A ver. Sí. Pero bueno, sobre todo cuéntanos un poco eso, cómo visteis el mercado editorial y cómo decidisteis entrar en él. Supongo que no tanto para hacer negocio, porque no, ya te adelanto que no sería seguramente, y lo estaréis comprobando, una idea muy inteligente ahí, pero sí para como un marco también de intervención militante. Sí, totalmente, ese era el caso. Y bueno, hemos tenido la suerte que, aunque ya sabíamos que un negocio no era, ni teníamos interés en eso, bueno, ha funcionado, ¿no? Que casi era lo más difícil de creerse, por lo menos está funcionando en este tiempo. Y hemos recibido pues mucho apoyo por parte de gente que le ha gustado lo que hacemos, digamos que buena acogida, ¿no? A mucha gente le ha interesado, nos ha escrito, nos ha invitado a sitios a presentarlo. Bueno, pues un mundo difícil, es efectivamente el mundo editorial, pero como decíamos, bueno, me preguntabas cuál es el motivo de que empezáramos. Pues seguramente que cuando estábamos en la carrera leíamos muchas cosas que no veíamos en ningún otro sitio, que pues algunos de nuestros amigos conocían, pero la mayoría no. Y nos preguntábamos, pues nosotros que nos movemos y nos movemos en un ambiente político, militante, por qué muchos de esos textos nos llegan, ¿no? Vamos, sin ser nosotros tampoco
unos grandes leídos ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que veíamos que había pues muchas cosas que no llegaban a círculos más amplios, ¿no? Igual que probablemente a nosotros no nos llegaban otras cosas, pero veíamos como eso, que no había a lo mejor una comunicación respecto a ciertos temas o respecto a algunos autores incluso que considerábamos clave, ¿no? Y que solo hace a lo mejor 3 o 4 décadas eran muy importantes y eran mucho más conocidos. En ese sentido, bueno, pues ya te digo, teníamos 20 y pocos años y hablo hace 3, 4 años cuando empezamos y se nos ocurrió esto. En un primer momento, bajo la idea simplemente de decir, bueno, vamos a ver si publicamos este libro que nos interesa sin plantearnos algo como montar una editorial ni nada parecido, sino a ver si hay manera de esto que le damos tantas vueltas, pues no sé, imprimir unas cuantas copias, ¿no? Y yo qué sé, regalárselos a los amigos o traerlos aquí a la facultad y venderlos. Como por otra parte han hecho muchos colectivos. Años atrás, digamos, la manera en la que han empezado muchas editoriales políticas a funcionar, ¿no? Con una pretensión mínima, pero que en muchos casos se ha demostrado que funcionaba porque había gente que en realidad sí que le interesaban esos temas, pero bueno, que no existían a lo mejor todavía los libros. Puedo pensar, por ejemplo, en editoriales como Clinamen, de Madrid, o Hermanos Quero, en Granada, o incluso algunas editoriales ya muy constituidas, ¿no? Pues como Virus en Barcelona o Traficantes de Sueños o Pepitas de Calabaza, que están ligadas, digamos, a movimientos políticos y a cierta gente que era militante y bueno, pues se plantearon empezar a poner cosas por escrito, ¿no? Y a traducir y tal, sin compararnos evidentemente con ninguna de ellas, ¿no? Que son grandes del mundo, vamos, que tienen un trabajo mucho más desarrollado que el nuestro. Y fue un poco así, empezando además con una temática que nos interesaba en ese momento porque veíamos que estaba un poco coja, ¿no? Que no había mucho al respecto, que era la psicología crítica. Nos interesaba, bueno, lo que tenía que ver con la unión del marxismo con cierto psicoanálisis crítico, por ejemplo, o bueno, una crítica, ¿no?, más profunda a la salud mental, más allá de estas cosas que vimos continuamente por la tele y tal. Es verdad que esto, por ejemplo, ahora sí que está más en boga, ¿no?, incluso dentro del mundo editorial, pero bueno, en esa línea también seguimos trabajando, que además es uno de los puntos así que nos importan más. Esto, si quieres, luego lo comentamos más en profundidad. Y bueno, y luego sobre lo que me decías del mundo, digamos, del libro crítico o del libro político, efectivamente es una apuesta siempre arriesgada, pero bueno, como todo lo que merece la pena en la vida, ¿no? Como todo lo que nos apetece y que muchas veces no vemos representado fuera, pues hay que intentarlo. Y sí, es cierto que, a ver, si vamos a una librería convencional, pues lo que nos entra, lo que está por todos lados es un libro despolitizado, que además tiende a meternos en dinámicas todavía más individualistas, más personalistas, más vacuas, ¿no? Tanto en la novela en general como en parte del ensayo, por desgracia, ¿no? Estoy pensando en libros de las grandes editoriales, de los grandes grupos editoriales, ¿no? Pero, no obstante, hay también un mundo, y yo creo que casi nos podemos alegrar de ello, porque quizás en muchos otros países no ocurra, un mundo del libro político bastante rico, pequeñito y demás, pero bueno, que es accesible, que llega a mucha gente que a lo mejor no vive en una gran ciudad y que a lo mejor tampoco está en ningún colectivo social o político, y bueno, eso es una ventaja con respecto a hace 10 o 12 años, cuando esto no existía o era mucho menor, ¿no? Ya digo, a excepción de algunas editoriales como estas que he mencionado, ¿no? Pues Traficantes de Sueños, Virus, Pepitas de Calabaza, y otras, por supuesto, ¿no? De las cuales, por ejemplo, has entrevistado, como pueden ser Viejo Topo, ¿no? Que venían de mucho más atrás. Es verdad que había habido un vacío y que quizás es, pues, voy a soltar el tópico, ¿no? De que a partir del 15M, pues, cuando empiezan, al igual que muchos proyectos, pues empieza también el mundo editorial a ponerse de las pilas. Y quizás tiene que ver más con la gente que estaba en movimientos sociales, que ve la necesidad de, aunque no lo hubiera hecho nunca, pues escribir o editar o mover presentaciones para que llegaran a su ciudad, que con las propias editoriales, digamos, comerciales, que han hecho esto de una manera mínima o ni siquiera lo han hecho, ¿no? Claro.
hombre, imagino que el comienzo sería más complicado, ya lleváis unos añitos, imagino que ya echándolo a andar va mejor. Y sobre todo te quería contar un tema por curiosidad, ¿no? ¿Cuál fue el título, si es que lo hubo, ¿no? O el texto que dijisteis, esto hace falta difundirlo, yo por esto estoy dispuesto a meterme, hacer una pequeña inversión o a generar unos ejemplares. ¿Cuál fue ese título? Si es que fue un título, ¿no? Que a lo mejor fueron varios, pero supongo, no sé si habría uno, que supongo que tendría que ver con esto de la psicología crítica que has dicho. Sí, precisamente. Es verdad que no a lo mejor solo uno, porque ya como que estábamos leyendo varias cosas y era como, venga, vamos a empezar ya, por Dios, y nos ponemos a publicar todas estas cosas que tenemos entre manos, que casi nos queman las manos, ¿no? Pero bueno, el primero, y uno que teníamos muchas ganas, y probablemente fuera el que motivara el que ya nos lanzáramos a hacerlo, fue el primer libro que publicamos, que se llama Más allá del diván, y que subtitulamos como autoritarismo, sexualidad, psicoanálisis y matriarcado. Es de un autor que es prácticamente desconocido y por eso teníamos muchas ganas de sacarlo. Se llama Otto Gross y bueno, es un autor clásico, ¿no? Ya del psicoanálisis y sin embargo completamente desconocido. Un autor muy vinculado, murió hace ya casi un siglo y sin embargo sus textos estaban completamente de actualidad y nos llamaba muchísimo la atención que hasta que nos llegó el libro de rebote, que pues no conocíamos nada al respecto y prácticamente no conocíamos nada de psicoanálisis político. Para nosotros aquello de psicoanálisis no tenía ningún interés, tampoco lo conocíamos, ¿no? Y sin embargo nos rompió mucho los esquemas la relación pues que hacía este autor con aspectos claves del marxismo o de la lucha social o del autoritarismo y la personalidad autoritaria, ¿no? A pesar que es un autor, digamos, previo a los fascismos del siglo XX. Y bueno, pues fue un poco por esto. Ya digo, nos cayó en las manos esta edición antigua, ¿no? Ya en castellano, pero de hace 20 años o algo más, de la editorial Alicornio, que es una editorial ya desaparecida, pero que recomendamos muchísimo, que todavía se encuentran libros por ahí y además de saldo muy fácilmente. Y pues fue un poco con lo que nos lanzamos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya pues publicamos también un poco en esa línea, aunque también algo diferente, pues el de la revolución sexual, de Wilhelm Reich, que incluye también otro libro suyo, Materialismo dialéctico y psicoanálisis. Y bueno, pues un poco eso, un poco fue la entrada, digamos, a la parte de la psicología crítica y de ahí luego hemos empezado a publicar cosas de antipsiquiatría también y un poco así. Uh-huh. Sí, habéis publicado, y ahora te voy a preguntar por ello, muchos títulos, algunos de ellos muy interesantes que yo tenía algunos de ediciones antiguas que cogí vuestros ejemplares para renovar un poco los textos y también por conocer un poco más de esos autores, ¿no? Solo mencionarte dos de los autores que habéis publicado. Uno es, si no recuerdo mal, Panecoek, ¿no? Que publicáis textos sobre los consejos. Yo tengo las ediciones antiguas, ¿no? De aquellos textos y está muy bien relanzarlos porque es como tú dices, ¿no? Hay como un hueco, ¿no? Un gap, que nos saldría a decir en inglés, ¿no? Entre unas ediciones de los 70, 80, casi 90, ¿no? En España, y cómo desaparece eso y ahora es cuando estáis relanzándolos, ¿no? Y además de este texto de Panecoek y el otro que voy a comentar fue seguramente el que me hizo enamorarme de la editorial, que es el de Pashukanis, el de Teoría General del Derecho y Marxismo, que habéis editado no solo incluyendo ese texto que ya estaba en castellano de hacía algún tiempo, pero bastante olvidado y bastante perdido, sino además otra serie de textos que no solo son del propio Pashukanis posteriores y demás, sino también comentarios, prólogos de otros autores como Sánchez Vázquez, etcétera, y incluso, si no recuerdo mal, algunos inéditos, ¿no? Comentando la obra de Pashukanis, ¿no? No sé qué tendrías que comentarnos sobre estos títulos y sobre todo las propuestas que estáis lanzando ahora. Sí, pues un poco justo esto que decías ahora. La idea era esta misma, ¿no? El recuperar, digamos, textos que veíamos que seguían siendo completamente de actualidad, que decían mucho sobre el momento político y que iban más allá, ¿no? De las cosas que estábamos viendo
bueno, en general, ¿no? Por ahí, a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues muchos textos, muchos libros de los años 70, 80, como bien dices. Después vino ese vacío, ¿no? Ya a finales de los 80, 90, pues con motivo, digamos, de bueno, muchos factores, ¿no? A nivel de la política española que influyeron mucho en la sociedad, pues dando las crisis, como digamos la traición del PSOE y digamos la desmovilización que hubo. Y bueno, el mundo del libro, como tantos otros, se vio muy afectado, ¿no? Digamos también el mundo de la crítica política. Se seguía pensando, se seguía escribiendo, pero se publicaba mucho menos, se movía mucho menos. Y digamos, pues eso fue un poco, ya digo, humildemente, ¿no? Desde el proyecto que tenemos, nos planteamos el origen de Irrecuperables, con ese nombre era rescatar, recuperar muchos de estos libros, de estos autores o enfoques, simplemente, ¿no? Que nos parecían clave. Y en ese sentido, lo que decías, bueno, sí que decir que desde el principio entendíamos que el proyecto tenía que ser, por la lógica del colectivo político del que veníamos, pues tenía que ser un proyecto editorial autogestionado, sin ánimo de lucro y, digamos, abierto, ¿no? En ese sentido también siempre lo decimos en las charlas y tal, que somos un proyecto digamos, abierto a colaboración, a participación, a propuestas, a críticas, es decir, que no nos concebimos tanto como una editorial al uso, sino, bueno, a todo lo que pueda desbordarlo, ¿no? Y sobre los libros que me comentabas ahora, pues sí, el de Panecoec, los consejos obreros, justo lo sacamos ahora hace un año, o un año y un mes o así, y nada, pues uno de esos clásicos, ¿no? Que sin embargo lleva mucho tiempo sin encontrarse. Ha tenido varias ediciones. Yo tenía la de Zero Six, que no sé si es la que tendrías tú. Y bueno, sí, pues... Sí, exactamente, de hecho. Sí, ¿no? Sí, Aquella editorial también hay que reivindicarla, que se siguen encontrando los libros de segunda mano todavía, porque, bueno, era otro momento, ¿no? En el que se imprimía y se imprimían por lo menos 5.000 o 10.000 de cada tirada, y por eso todavía lo seguimos encontrando por ahí en algún mercadillo o en alguna librería de segunda mano. Y además hicieron un trabajo increíble, ¿no? La editorial Zero Six, con el tema de, bueno, reunir marxismo y anarquismo y además una crítica social muy profunda. Bueno, pues esto, el de los consejos obreros fue una propuesta de un amigo, de Tony, y nos dijo, bueno, que a ver si nos lanzábamos. Entonces él también se encargó de hacerle, digamos, la introducción. Y el de Pasucanis, que es más reciente y que ha sido una apuesta importante para nosotros, pues también un poco lo mismo. Vino un poco de Tony, así como del otro compañero de la editorial. Y bueno, digamos, este es un libro más contundente, ¿no? Porque además no solo es teoría general del derecho y marxismo, que es el libro propiamente de Pasucanis, sino lo que comentabas, ¿no, Jesús? Que hay una segunda parte que es otros textos de Pasucanis sobre el derecho, sobre el Estado y alguna otra cuestión. Y luego en la tercera parte, porque digamos que son 3 libros en uno, ¿no? Son 540 páginas, si no me falla la memoria. La última parte pues son esos escritos de nuestros autores, algunos que los hemos recuperado y algunos que son que están hechos para esta edición, sobre Pasucanis, actualizándolo, también marcando sus límites, ¿no? Y haciéndole, bueno, pues sacando todo lo valioso que hay y todo lo que se puede sacar para la crítica del derecho y del Estado en la actualidad, que es la mayoría. Pero bueno, también haciendo algunos ajustes, ¿no? Y señalando lo que quizás ya no vale, y bueno, pues digamos que una revisión crítica por parte de algunos compañeros, ¿no? Tony o también, bueno, de algunos componentes de la editorial Estáticas, porque de hecho este libro está editado junto a la editorial Estáticas, y vamos, es un proyecto suyo también, compartido. Y bueno, pues un poco eso, decir que siempre intentamos añadir algo a los textos, ¿no? Cuando rescatamos alguno de estas obras o de estos trabajos, intentamos no quedarnos solo en el texto original, sino escribirle bien nosotros o bien alguna persona cercana o algún compañero, pues una introducción, un epílogo, pues eso. Si no lo podemos hacer nosotros, que es verdad que lo hemos hecho más en los libros que tienen que ver con psicología, porque nos costaba encontrar más a lo mejor quien lo hiciera, pues en estos casos sí que sabíamos de personas
bien capacitadas pues para escribirle un epílogo, una introducción, para decir algo más y bueno, pues hemos tenido suerte en ese sentido. Pero también quería comentar, porque, bueno, estáis lanzando, o sea, sobre todo sacáis cosas, como dice la editorial, ¿no? Irrecuperables, ¿no? Cosas difíciles de encontrar, pero también os estáis lanzando, y lo comento, por ejemplo, uno de los textos que tuve la oportunidad de presentar de una manera casi azarosa, ¿no? Accidental, en la fiesta del PC, que presenté a Manzanera con el libro de Manuel Sacristán, ¿no? Que exactamente. Una recuperación de Sacristán que incluye algún texto inédito, por cierto, cuando lo vi, me vas a permitir que te diga, ¿no? Así en confidencia, ahora que no nos oye nadie, que pensé, bueno, este inédito será muy poco interesante, y fue mi sorpresa leer que fue seguramente el texto que más me interesó de la compilación, ¿no? La parte esta inédita que me vino muy bien para preparar las clases que estaba dando en ese momento. Y también todo esto iba a que si nos podías comentar si además de textos así antiguos o de autores de hace unos años, estáis abiertos, si estáis pensando en lanzar textos de autores contemporáneos o más recientes, no sé qué plan tenéis. Pues bueno, lo primero mencionar sobre esto, ya que lo dices, que a mí me pasó lo mismo con el texto inédito que incluimos, ¿no?, en el libro de Manuel Sacristán, por dejar la referencia. Es un libro que reúne los escritos sobre ecología de Manuel Sacristán, ¿no? Bueno, Ecología y Ciencia Social, que es el título del libro, y me pasó un poco lo mismo. Cuando Miguel nos propuso, Miguel Manzanera, que ha compilado y prologado el libro, nos dijo que tenía un texto inédito de Sacristán, que bueno, que era un poco largo, pero bueno, Miguel fue discípulo de Sacristán y tenía el texto, ¿no?, de unos apuntes de unas clases de Sacristán. Claro, por el título, que es Curso de Metodología de las Ciencias Sociales, y que bueno, era una cosa compleja, que se alejaba un poco a lo mejor de lo que estábamos buscando, y luego nos encontramos con que no solo nos resultó súper interesante, sino que enlazaba de mil maravillas y era complementario de la idea del libro, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que fue un descubrimiento. Y lo que me comentabas ahora, efectivamente, claro, lo que más nos gustaría es empezar a publicar autores y trabajos actuales que hablen de la actualidad en la medida de lo posible, ¿no?, y de la situación que vamos viviendo. De hecho, es la idea que tenemos. Ya quizá no sé si para este año, pero para el que viene ya llegará alguna cosa. Es verdad que no nos podemos despistar mucho, ¿no?, de esta idea que teníamos, porque tenemos como un listado enorme de cosas que queríamos publicar y en algún momento tenemos que irlo sacando, ¿no?, de estos, digamos, libros irrecuperables que siguen diciendo mucho del presente, pero claro, queremos empezar a publicar también a gente joven, digamos, otras temáticas que a lo mejor no están tan trabajadas, y en ese sentido pues ya llevamos un tiempo recibiendo propuestas, incluso recibiendo borradores de libros al correo electrónico que queremos ir sacando en la medida de lo posible. Sí. En gran medida es verdad que tiene que ver con con la colección que tenemos de psicología crítica, pero bueno, también dentro de la colección que tenemos de digamos, intervención política, que se llama Calma Tensa, pues fíjate que es la que más libros tiene ahora mismo. Hemos sacado 8 libros en esta colección y sin embargo empezó siendo una cosa como paralela, ¿no? Entonces, sí, a lo largo del año que viene yo creo que ya iremos viendo algunas de estas cosas nuevas, ¿no? También nos apetece, ya te digo, ¿no?, gente que todavía no haya publicado o que haya publicado a lo mejor solo en círculos más pequeños e intentar impulsarlos un poco. Sí, perfecto, la verdad. Te quería comentar también en relación a todo esto, no sé si nos puedes comentar sobre títulos que vayáis a sacar o que estéis sacando recientemente, o sea, ¿no?, como que nos puedas comentar algunos lanzamientos que vayáis a sacar ahora, que nos puedas ir adelantando, o algunos últimos textos que hayáis sacado hace poco que creas que pueden interesarle un poco a la audiencia. Ya para ir terminando la entrevista, que nos comentes sobre todo eso, por dónde vas, etcétera. Sí, pues bueno, por comentar así de lo último que hemos sacado, es, digamos, el libro de Guillermo Rendueles, que es uno de los psiquiatras críticos no más relevantes en
en el Estado español, y hemos hecho una compilación de sus principales escritos, ¿no? Desde 1980, creo que es el primer texto, hasta 2000 entrados. Entonces, bueno, queda un volumen bastante contundente. Guillermo Rendueles, lo ha, por cierto, revisado también el libro su hijo César, y bueno, es un trabajo que da cuenta de, digamos, la diatriba de la psiquiatría desde los 80, cuando la transición, digamos, hace la reforma y, digamos, sus altos y bajos, pero sobre todo es una crítica, el libro es una crítica al, digamos, de salud mental, al enfoque pobre y muchas veces corto, ¿no?, de la psiquiatría o la psicología, y, por decirlo claramente, de su funcionalidad al servicio del capitalismo, ¿no? En ese sentido, la verdad es que Rendueles ha sido uno de los autores más críticos a este respecto, siendo el psiquiatra, ¿no? Y precisamente quizá por eso, conociendo bien ese mundo interno y cómo funcionan, digamos, las soluciones que ofrece, digamos, la psiquiatría y la psicología. Bueno, digamos que el libro da cuenta de la relación de la psicología y la subjetividad con respecto al mundo del trabajo, a la producción, en fin, digamos, a ese mundo acelerado en el que vivimos a día de hoy. Por supuesto, una crítica radical a gran parte de la terapia y de lo que hoy se suele hacer, que es simplemente el recetar psicofármacos, ¿no? Y bueno, pues una perspectiva muy muy interesante para unir dos mundos aparentemente separados, ¿no? Como es el de la psicología, porque no solo una crítica a la psicología, sino también un pensar desde ella. Ya digo, una unión entre psicología y, pues, la perspectiva de clases o el conflicto social. Y luego el otro libro que acabamos de sacar es un libro de Miquel Amorós, que se llama El sutil hilo conductor de la subversión, y es, pues, los últimos escritos sobre la realidad más acuciante y más cercana de los últimos 4 años, pues en el Estado español, ¿no? Miquel Amorós, para quien no lo conozca, es un autor, digamos, muy crítico, ¿no? Con la socialdemocracia, con la idea de progreso, asociado a, bueno, pues al desarrollo capitalista, pero también a otras corrientes, y en general muy crítico con la sociedad que vivimos, casi te diría, porque al final sus escritos abordan aspectos tan diversos como el control social o digamos los procesos, la falsa ecología, ¿no?, por así decirlo en algún momento, o incluso la ecología cuando es utilizada por el Estado o por los medios de comunicación, las empresas. Hace una crítica, por ejemplo, muy interesante a la transición ecológica. Y bueno, pues Amorós aúna un poco una trayectoria muy interesante del pensamiento crítico de las últimas décadas, los marxismos, el anarquismo, también el situacionismo, por ejemplo, porque él tuvo que ver, ¿no?, el exilio en Francia en los últimos años del franquismo, y pues tuvo que ver con los situacionistas, se carteó con Debord y demás, nos comentaba una vez, y bueno, tuvo una militancia muy potente en Francia y después la ha tenido aquí en el Estado español. Es un poco respecto a lo que hemos sacado, y ya por comentarte alguna cosa así, pues más breve, o sea, de lo que viene, pues nada, de lo que tenemos pensado así sacar próximamente, inmediatamente, lo que va a ser el próximo mes, un libro de poesía de Antonio Orihuela. También queremos sacar un libro que es, digamos, una crítica al diseño contemporáneo, no sé si llamarlo postmoderno, porque a lo mejor tampoco es, pero bueno, una crítica, claro, a lo mejor tampoco es la palabra, pero una crítica a la estética, ¿no?, de un poco impuesta por las grandes industrias, ¿no?, este diseño blanquecino, digamos, un poco superficial, que no sugiere nada, que, bueno, pues que se plasma tanto en el urbanismo como en el interior de las casas, como en muchos objetos y en muchos utensilios que usamos en el día a día, ¿no? Y que por tanto pues también hay una función, o sea, no solo estética sino ideológica, ¿no? Casi lo contrario de lo que propugnaba William Morris, ¿no?, que decía aquello de que los objetos y los utensilios cotidianos, aparte de ser útiles, tienen que ser bellos. Pues un poco eso, ¿no? Y bueno, esto es simplemente algo circunstancial, ¿no? No tiene tanto que ver con lo que veníamos hablando, pero digamos que va a ser lo
las publicaciones inmediatas, pero más a posteriori, pues lo que más vamos a seguir trabajando, aunque también tenemos un título relacionado con la crítica al derecho para el año que viene, que saldrá en 2023, sí que lo que nos queremos poner un poco las pilas ahora es con esta parte de la antipsiquiatría, ¿no? Que fue nuestra primera apuesta. Hemos publicado ya una introducción a la antipsiquiatría, un libro que se llama La otra locura, por hacer un poco la referencia rápida para quien no sepa lo que es la antipsiquiatría, porque a menudo se confunde, ¿no? No es solo una crítica, o no es ni siquiera principalmente una crítica a la psiquiatría o a sus métodos o a su historia. Es todo eso, pero es sobre todo una crítica a la sociedad en la que la psiquiatría, digamos, se establece, ¿no? Y esto ocurre, pues, en especial en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Aunque venía de atrás, por supuesto, y digamos que tiene que ver con esa sociedad industrial ya ciertamente avanzada, en la que, digamos, que empiezan a surgir una serie de problemas que tienen que ver con la coerción social, con la coerción o represión familiar, con las ciudades invivibles, con esa anomia social, con esos problemas cada vez más masivos de incomunicación, de un malestar psíquico profundo, pero que, ya digo, tienen que ver más con la sociedad en la que vivimos que con problemas que haya que buscar, digamos, la explicación en cada uno a nivel individual, que es lo que por desgracia se está haciendo en gran medida hoy en la salud mental, ¿no? Y por eso nos interesa especialmente, ¿no? Porque establece, digamos, una dialéctica entre el individuo y la estructura social. Y entonces, pues eso es un campo riquísimo para entender muchísimas cosas y sobre todo para una crítica política más profunda. Entonces, bueno. Es interesante lo que comentas. Yo leí el libro de Cooper famoso de la antipsiquiatría y después, de hecho, estuve en el... no me gustó, tengo que decir que a mí no me convenció. No soy muy versado en el tema y no es un tema que me apasione, pero no me convenció demasiado. Sí que tuve en el canal a Carlos Pérez Soto, aunque hablamos con él de Hegel, es un autor que está muy puesto en temas de antipsiquiatría y de psicología clínica. Sí que es un tema yo creo que de bastante interés, que seguro que a alguno de quienes nos está escuchando merece la pena por lo menos que se aproxime y que mire esos escritos, ¿no? Para terminar, no sé si querías comentarnos algo más, si se te ha quedado algo en el tintero, también darte esa oportunidad. Bueno, pues nada, un matiz con esto último que comentar. Efectivamente, bueno, hay muchos autores y sí que es verdad que algunas cosas pues han quedado un poco más quizá desfasadas. Sin embargo, claro, también nos interesa ponerlo un poco ahí en valor con los problemas actuales. Nada, comentar, bueno, también ya que me preguntabas por cosas próximas, pues otra línea que queremos trabajar, ¿no? Ya lo hicimos un poco con el libro de Reich, pues es esa vinculación entre, digamos, el marxismo y la subjetividad en el capitalismo tardío, ¿no? Lo que tiene que ver, pues a lo mejor con el psicoanálisis, pues no sé, de muchos autores, incluso españoles, que han sido, digamos, olvidados, ¿no? Que han sido, digamos que el psicoanálisis siempre ha sido mayormente una corriente burguesa, por llamarlo de alguna manera, y despolitizada, pero sin embargo ha habido propuestas muy interesantes que a veces se han pensado desde el marxismo y a veces desde la psicología, y entonces, bueno, pues ese punto también queremos trabajarlo en los próximos meses y habrá alguna publicación en ese sentido. Nada, comentar simplemente, bueno, respecto a esto que decíamos, ¿no? Que el mundillo del libro crítico, pese a que muchas veces cuesta encontrarlo, en realidad es un mundo muy rico y que yo creo que está creciendo, que hay que buscarlo, ¿no? Porque se están haciendo cosas muy interesantes y hay que intentar que surjan debates desde ahí. Un sinfín de editoriales que han podido surgir en los últimos años, pues pienso por ejemplo en Piedra Papel o La Neurosis o a las Barricadas, la editorial Imperdible, no sé, el Sermón Ediciones o por ejemplo dentro del marxismo, ¿no? El colectivo Barbaria, ¿no? Que publica libritos y fanzines, o en el ecologismo la editorial de Ecologistas de Nación, Libros de Nación, y me parece que eso es un mundo riquísimo, que hay de verdad una alternativa de pensamiento y de debate, lejos de las grandes superficies de libros, de Amazon y en fin, del Grupo Planeta, ¿no? Y simplemente eso, que estamos ahí en la pelea. Pues bueno, un placer, la verdad, tenerte en el canal. Ha sido una conversación muy interesante. Ojalá volváis por aquí, sobre todo alguno de los autores, tener por aquí a Miguel, tener por aquí obviamente a Panecoic no lo vamos a poder tener, ni a Pastrani tampoco, pero seguro que a, no sé, Rendueles Padre o a
o a cualquier ejemplo, de los autores por los que estéis apostando, sería bueno tenerlo por aquí, no sé si para una presentación al uso, pero sí para una conversación de algún tema, así que bueno, queda atendida la mano y ojalá saber pronto de vosotros. Pues sí, por nuestra parte encantado, Jesús, y si tú nos acoges, pues cualquier de estos libros que has comentado, el de Manuel Sacristano, el de Guillermo Renduele, pues seguro que se prestan de buena gana, porque el canal que tienes cumple una función bien necesaria y que además te lo trabajas muchísimo y